Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos oyentes, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. Blago Geto Forever, Carlos Daniel MTZ García, Juan Carlos Islas Valles, Álvaro Arévalo, Leonardo Gutiérrez, Juan Rodríguez, Claudio Durán, Rafael Trujillo, Jonathan Rosas, Manuel de Jesús, y Spectra Phantom. También a los miembros de rango humilde plus. Tacos Fescloiz, Chris RG, César Fregozo, Sloe Golden, José Luis, Edgar Martínez, Antonio Cerecedo, Chuches 2.0, Esteban Vergara, Panadero, Ángelus Hernández, Ronnie Vargas, William Álvarez, Deco Black, Luis Armando García, Iván Ramírez Longo, Rodolfo Enrique, Mario Pulido, William Narciso, Daniel Lucero, Emuel Amaya, César 7, Soccer Crack, Alexander Juárez, Godasura, Francisco Yair, Edixon Iván, José Cruz, Darky Morfeo, Gladys Esquivel, Cristian Murillo, Josué Ordaz, Enrique, Rati 99, DLKL, Jair Efraín, Máximo Jiménez, Tadeo Sebastián, Shiro Akatsuki, Enríquez, Itziar Ferrero, Feren Jeremías, Cross 000, Regiane Michele, Dark, Rubén Pizano, Esteban GRN, Arlequín, Rick Pérez de Arce, Enrio CR, Hugo Otaku, Luciano Araya, Eduard Devil, Juan, Dark Nerf, Rebeca Juno, Storm 716, Andrés Hurtado, Samael 117, Alex Navarro, Snike, Shadow of Tempest, Checo 1021S, Celrisk Suchia, y Franco Black. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? Ángel Marín, Jaime López, y Over Granados, son unos grandes bros. No podría faltar también el máquina de Manuel Navarro, nuestro primer rango presidencial. Bienvenido a la élite, bestia. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, nuestro único e inigualable miembro del rango soviético, bienvenido a bordo, camarada. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Que tengan un increíble día. Antes de irme, les quería recordar que yo no soy el autor de estas historias, link de las historias como del creador en la descripción del vídeo. Y sin más que decir que siga el fic. Capítulo 10. El hombre ladeó la cabeza como si nada le pasara. El tono de Shin reflejó el del hombre que acababa de hablar. Puede parecer que Shin no necesita una peculiaridad como esta, ya que puede usar actualizar para copiar la apariencia de alguien, así como su voz, sin embargo, necesita tocarlos para activarlo, por lo que tener algo como esto podría ayudar en el futuro. El hombre se congeló cuando sus pupilas comenzaron a temblar a un ritmo alarmante al ver que se copiaba su peculiaridad. Shin comenzó a decir palabras al azar hasta que miró al hombre. Gracias. Sanar. Shin sonrió, poniendo un dedo en su frente. El hombre comenzó a evaporarse completamente de la nada sin dejar nada y sus últimos momentos fueron una mirada de horror por lo que le estaba sucediendo. Así que eso es lo que hace. Shin había usado la corrupción por primera vez en su vida con el hombre. La corrupción es lo opuesto a su capacidad de curación y no siente el dolor cuando la usa, y una vez que el cuerpo de la persona ha sido corrompido, Shin puede dejar básicamente de existir siempre que haga contacto con una parte de su cuerpo. ¡Guau! Los ojos de Davi se abrieron al ver desaparecer al hombre. Gritos ahogados. Los dos prisioneros atados rápidamente comenzaron a retorcerse a una velocidad sin precedentes, llegando a liberarse de sus riendas. Usemos actualizar a continuación. Shin caminó hacia un hombre con cabello largo. Sana. Shin comenzó a borrar todos los recuerdos del hombre mientras ponía los falsos. Después de un tiempo el hombre dejó de moverse y se derrumbó en el suelo. Esta habilidad era la habilidad más grande que Shin poseía en su opinión, sin embargo, Shin tuvo cuidado al usar esta habilidad por una sola razón. Que con millones de peculiaridades podría haber una peculiaridad que puede deshacer el borrado de su memoria. Shin no estaba seguro de que una persona pudiera borrar los recuerdos que había borrado, pero esta era la razón por la que Shin estaba reuniendo a personas a las que no les habían lavado el cerebro. Shin estaba un poco paranoico y lo sabía, pero era necesario tener en cuenta todas las variables para tener un futuro exitoso. Las cuerdas que ataban al hombre se quemaron sorprendiendo a Davi, aunque solo miró porque sabía que Shin iba a hacer algo. ¿Dónde estoy?, murmuró el hombre de cabello largo, frotándose los ojos. El Salvador.
El hombre jadeó al ver a Shin. Si soy yo. Shin sonrió ante su éxito, los recuerdos que implantó fueron los de algo que encontrarías en un culto, lo que significaba básicamente que el hombre vino aquí para ascender, también conocido como morir. Por favor, les ruego que asciendan. El hombre se arrastró hacia Shin mientras se inclinaba. Por supuesto. Shin tocó la cabeza del hombre y después de 2 segundos sus cenizas se las llevó el viento. Luego, por último, el hombre flaco de 8 pies de altura estaba llorando sabiendo que sin importar lo que hizo, su destino era convertirse en cenizas. Shin no dudó y copió la peculiaridad del hombre mientras destruía su existencia, esas 3 tenían las peculiaridades exactas para que él comenzara sus planes para el inframundo, que eran la modificación de voz, la personalización del cabello y una peculiaridad llamada 2 pies. Modificación de voz. Permite al usuario igualar cualquier tono de voz escuchado de otro. Personalización del cabello. Permite que el usuario crezca y cambie el color de su cabello para que coincida con su preferencia seleccionada. 2 pies. El usuario crece probablemente dentro de un rango de 2 pies o puede encogerse en un rango de 2 pies. Grieta. Grieta. El cuerpo de Shin comenzó a agrietarse a medida que su apariencia física comenzó a crecer, su sombra se hizo más larga hasta que se detuvo. Luego, sus ojos cambiaron de un rojo sangre a un simple marrón oscuro, su cabello, que era corto y blanco, se volvió marrón antes de caer debajo de sus orejas. Shin necesitaba una habilidad como de 2 pies como máximo, ya que la actualización copiaba la apariencia de una persona y no copiaba su altura, por lo que podría infiltrarse perfectamente. Davi demostró a Shin cambiar toda su apariencia en silencio hasta que terminó, caminando hacia una cómoda. Shin sacó un abrigo negro junto con una máscara simple para cubrir su boca. Davi, tu mirada penetrante se está volviendo molesta, solo hazme la pregunta. Shin expresó mientras se ponía una chaqueta negra. Usaste tu peculiaridad de cambio de memoria en mí. Shin se burló de esto, cerrando la cómoda. Si lo hubiera hecho, habría puesto un recuerdo en tu mente que decía que nunca me cuestionarías. Al escuchar sus palabras, Davi suspiró. Shin no quería que los títeres cumplieran sus órdenes, ya que las personas que nunca cuestionaban a sus jefes tenían defectos inimaginables. Además, Shin no era lo suficientemente narcisista como para no seguir un consejo, su coeficiente intelectual y su inteligencia emocional podrían haber dado un salto, pero eso no significaba que fuera omnipotente. ¿Cuántas personas están custodiando la casa de escondite? Shin le hizo un mensaje a sus hombros mientras Davi caminaba a su lado. Solo he visto a 9 personas solo explorando la entrada y de estos solo 4 han mostrado sus peculiaridades. Al escuchar esto, Shin volvió la cabeza hacia Davi, quien sacó una lista. Peculiaridades. Aliento de fuego. Respira fuego. Puños duros. Su puño se convierte en una sustancia dura. Saliva de choque. Saliva que sorprende a la gente. Peculiaridad de cristal. Le permite formar cristales de su piel. Peculiaridad de tipo cristal, ¿eh? Shin se frotó la barbilla antes de quemar el papel. Shin no necesitaba dinero en particular, así que ¿por qué iba a robar un escondite de Yakuza? Porque quería poner el inframundo en un frenesí. En este momento, All Might había derrotado a All for One y eso dejó una gran cantidad de territorio en el inframundo, lo que debido a que muchas personas querrían un pedazo del pastel recién liberado. Los Yakuza estaban entre los que estaban absorbiendo la mayor parte, por lo que para contrarrestar que Shin iba a comenzar a robar en los escondites de todas las pandillas mientras se echaban la culpa unos a otros para que, con suerte, se produjera una guerra de pandillas que resultaran en ellos. Debilitándose ellos mismos. Cuando obtengamos el dinero, asegúrese de llenar todo lo que quepa en las bolsas de lancia. Shin arrojó 2 bolsas de lona que estaban sobre el desgastado sofá hacia Davi, quien asintió. Dejando el edificio abandonado, Davi llevó a Shin a la casa de seguridad y después de 20 minutos llegó a una estera de lavandería deteriorada. Shin, ese es el tapete de lavandería que usan para limpiar su dinero. Davi señaló y Shin asintió. Explorando el área vio a 2 hombres custodiando la entrada, mirando a su alrededor vio 2 callejones. Mirando más de cerca a los guardias, notó que uno estaba serio mientras que el otro era descuidado, y decidió eliminar al guardia que había comenzado a formular un plan en su mente. Davi, si recibes un mensaje de texto mío, explote ese auto. Shin señaló una caja de mierda destartalada al otro lado de la calle y Davi asintió.
Si sucede algo sospechoso de tu parte, envíame un mensaje de texto. Con eso, Shin corrió con cuidado hacia el callejón. Frente a la casa de seguridad, dos yakuza aburridos estaban apoyados contra la pared con una expresión que debería aburrir. ¿Cuánto tiempo vamos a tener que hacer estos estúpidos relojes? Un hombre bostezó, haciendo que el otro rodara los ojos. ¿Sabes por qué? Podríamos ser atacados en cualquier momento, Eve. Nadie nos va a atacar a menos que tengan un deseo de muerte. Si los mejores perros desde que Aoz desapareció, nadie en su sano juicio desafiaría el espectro de Yakuza. El hombre se burló de esto, viendo esta tarea como injustificada. Grieta. Grieta. El hombre de la izquierda inmediatamente giró la cabeza hacia un callejón cercano buscando su arma, lo que hizo que el otro se riera. Probablemente sea otro vagabundo sin hogar borracho hasta la saciedad, relájate. El hombre se rió mientras se le encogía el estómago al ver a sus compañeros. Comportamiento. Deberíamos comprobarlo incluso si es un vagabundo, es nuestro deber como yakuza. Guarda la conferencia para uno de los novatos, si tanto quieres perder el tiempo, simplemente vete. El hombre le hizo señas para que se fuera, el hombre le frunció el ceño antes de marcharse furiosamente al callejón para golpear a quien quiera que estuviera haciendo un alboroto. 5 minutos después, el mismo hombre regresó con una atmósfera diferente, el otro tipo simplemente se rió entre dientes. Supongo que tenía razón. El hombre se rió al ver a su camarada en silencio. El hombre no dijo una palabra y simplemente tocó la muñeca del hombre causando que se confundiera antes de congelarse. Convirtiéndose en cenizas segundos después, Shin, que había cambiado su apariencia al hombre conocido como Hiroshi, entró en el escondite. Hiroshi, ¿no se supone que deberías estar en el turno de guardia? Un hombre con una cicatriz en la mejilla dijo en el mostrador. Sí, pero tengo que informarle algo al jefe. Shin lo despidió mientras caminaba hacia el mostrador. Espera, Hiroshi. El tipo estaba a punto de detenerlo, lo que provocó que los ojos de Shin se enfriaran. Shin no quería perder el tiempo con una discusión inútil y golpeó la cabeza del chico contra el mostrador, lo que lo dejó inconsciente. Shin tocó su cabeza y comenzó a alterar sus recuerdos, comenzó a cambiarlos a varias personas asaltando la tienda. Grieta. Grieta. Luego, Shin comenzó a pisotear al hombre inconsciente y comenzó a romperle las costillas y luego uno de sus brazos, al ver el daño, lo golpeó en la cara una vez para hacerlo un poco más auténtico antes de adentrarse más en el lugar. Quería dejar vivas al menos a 2 personas para que pudieran llegar a la conclusión de que su escondite fue allanado por un grupo de personas. Al entrar por la puerta oculta, leyó los recuerdos del hombre, comenzó a descender las escaleras y cuando llegó al final vio a 8 personas usando contadores de dinero. Hiroshi, ¿qué estás haciendo aquí? Un hombre con una cresta roja alzó una ceja. Necesito informar al jefe. Hiroshi comentó antes de caminar a la oficina. Hiroshi, ¿por qué te entrometiste en mi oficina sin llamar? Un hombre calvo con una máscara blanca miró peligrosamente a Shin. He venido a informarte sobre la PAT. Infórmalo a Sato si se trata de algo relacionado con el turno de guardia. El hombre calvo le hizo señas para que se fuera. Es el señor Chisaki, señor. Al oír esto, toda la atención del hombre calvo se volvió hacia Shin. Por los recuerdos que vio de los 2 gruñidos, Overhaul aún no existía y en su lugar existía Kai Chisaki. Kai todavía era un líder prominente en la Yakuza y líder de las 8 balas. Este hombre frente a él era conocido como Yuojo y era ferozmente leal a Kai Chiskai, también conocido como Overhaul, y haría cualquier cosa por su salvador. Hiroshi. La mirada de Yuojo se volvió seria, dejando caer la pluma en su mano antes de cruzar los dedos. ¿Por qué el jefe te contactaría como un gruñido sin nombre sobre su subordinado directo? Yuojo alcanzó lentamente el cajón a su lado y sacó un deable. Señor. Chisaki me envió un mensaje a mi teléfono diciendo que era urgente y que le muestro. También estoy desarmado, señor. Preguntó Shin y Yuojo se burló. ¿Por qué el jefe te avisaría a ti y no a mí? Yuojo hizo clic en la parte posterior del arma mientras apretaba el gatillo mientras seguía sentado tranquilamente en el asiento. Usted estaba comprometido y él tuvo que comunicarse con usted, así que pasó por mí, señor. Yu levantó las cejas cuando comenzó a contemplar. Ábrete el abrigo. Yu ordenó y Shin cumplió, demostrando que estaba desarmado. Muéstrame el mensaje y luego sal.
Shin sacó lentamente el teléfono celular y movió su dedo escribiendo un mensaje. La distancia entre ellos sería fácil de cubrir, sin embargo, podría darle a Yuho la oportunidad de volver a llamar, lo que provocaría que 8 personas lo emboscaran a la vez, lo cual no fue tan malo, aunque un gruñido podría notificar a la Yakuza y podría salir disparado. De mando. Plan B. Bip. Aquí está, señor. Shin giró el teléfono y Yu comenzó a acercarse un poco más mientras entrecerraba los ojos para leer el mensaje. Plan B. Auge. Una explosión resonó, arrojó a Yuho por un segundo, lo que hizo que Shin actuara. Un fuerte viento se abalanzó sobre Yuho y lo derribó contra el escritorio. Ruido sordo. Maldita sea. Estallido. Estallido. Shin se lanzó hacia la derecha mientras enviaba viento al arma, lanzándola al aire, no queriendo darle tiempo a Yu. Ojo, Shin disparó una columna de llamas azules hacia Yu. Un destructivo fuego azul estalló hacia Yu, quien inmediatamente se cubrió la cabeza con los antebrazos mientras los cristales gritaban en su piel. Auge. El pilar de llamas golpeó la pared de cristales dando como resultado un sonido chisporroteante. Yuho se vio obligado a retroceder un poco pero se mantuvo firme. ¿Eso es todo lo que tienes? Sin embargo, Yuho se burló cuando separó los cristales para mirar a Shin, ya había cerrado la distancia pasando su mano por la grieta. Sanar. Shin agarró la cabeza de Yu antes de que pudiera reaccionar, sus ojos se pusieron en blanco mientras caía de rodillas. Esto también es interesante. Shin comenzó a copiar su peculiaridad mientras cambiaba su lealtad de overall a él, probablemente iba a convertirlo en su información personal privilegiada en la Yakuza. Esta es una buena peculiaridad defensiva. Shin soltó sus manos y al hacerlo, Yuho cayó al suelo. Cristalizar. La capacidad de producir cristales afilados y duraderos de su piel. ¡Bam! Jefe, nos están atacando. El hombre con un mohawk abrió la puerta de manera urgente solo para ver a Hiroshi parado sobre el jefe. Hiroshi bastardo. El tipo mohicano saltó a la conclusión correcta cuando respiró hondo antes de soltar un feroz aliento de fuego. Shin inmediatamente puso el brazo de su cuerpo mientras se formaban cristales frente a él, a diferencia de Yuho. Shin no se quedó quieto y corrió hacia él. El tipo con mohicano se encontró al ver la peculiaridad de los jefes. Cuando se quedó sin aliento, Shin ya había cerrado la distancia formando cristales en el primero y golpeando su plexo solar. El tipo mohicano tosió ferozmente cuando el viento fue expulsado con fuerza de él. Shin no perdió más tiempo y agarró su rostro convirtiéndolo en cenizas. Shin abrió la puerta para ver a 7 personas enloquecidas. No quería recurrir a este plan ya que si lo hacía lo más probable es que apareciera un héroe acortando el tiempo para robar. ¡Bam! David derribó la puerta secreta y entró corriendo con 2 bolsas en la espalda. Shin ya había comenzado a flanquear al gánster desprevenido. Consíguele. Bastardo. No piense en salir de aquí con vida. Tocando a 2 de ellos, no podrán reaccionar lo suficientemente rápido ya que Shin corrompió todo su ser. David condensó 2 bolas de fuego azul en sus manos y las arrojó a los 2 gánsteres que se aproximaban. Aruk. Ah. Ambas bolas de fuego causaron heridas profundas en ambos gánsteres cuando su pecho se hundió hacia adentro mientras el color de su carne se volvió negro carbón. Uno se derrumbó en el suelo y murió un segundo después, mientras que el otro estaba en estado crítico y cayó inconsciente. Uno de los matones sacó una pistola y Shin usó el viento para cambiar su dirección mientras empujaba al otro matón contra la pared. Estallido. Ruido sordo. Aruk. El hombro de David fue cortado haciéndolo tartamudear un poco. Shin usó su viento para atraer al gánster hacia él. El gánster no tuvo mucho tiempo para reaccionar ya que su garganta fue agarrada antes de que se convirtiera en polvo. Shin condensó una bola de fuego en su otra mano y la arrojó a la cabeza del gánster que estaba alcanzando su arma y al impactar murió instantáneamente. Sana. Shin se apresuró hacia David ya que estaban perdiendo demasiado tiempo y lo sanó cuando un dolor punzante llegó a su hombro. Necesito un reacondicionamiento peculiar. Su peculiaridad curativa fue increíble en el sentido de que puede curar cualquier herida, pero también lo eran las revisiones y lo hizo desearlo aún más. David. Shin no necesita tener una oración coherente ya que David inmediatamente le arrojó una bolsa.
Se apilaron millones de yenes en esta habitación mientras se empaquetaban y sellaban cuidadosamente. Ambos sacaron pasamontañas que estaban ubicados en las bolsas de lona y comenzaron a llenar tantos yenes como las bolsas de lona podrían contener. Sonido de sirena. Un ruido distintivo que solo se podía relacionar con un coche de policía comenzó a aparecer en un tono bajo que indicaba la próxima llegada de los policías. Vamos. Shin seguramente corrió hacia los cuerpos quemados y comenzó a convertirlos en cenizas asegurándose de no dejar rastros de un usuario de fuego. Rápidamente subieron las escaleras y cuando llegaron a la superficie, 3 coches de policía ya se habían estacionado afuera. Davi, toma la bolsa y encuéntrame en la base. Shin desenganchó la bolsa de su hombro y se la arrojó a Davi, quien asintió con la cabeza. Haré un camino para ti, así que evita tener que usar tu peculiaridad a menos que estés arrinconado. Shin seguramente no quería revelar la peculiaridad de fuego al inframundo y seguramente no al público todavía, quería esperar ya que si llegaban a la escena del inframundo y mostró su peculiaridad de fuego, la Yakuza seguramente se daría cuenta, lo que solo causaría a Shin un dolor de cabeza. Comprendido. Davi asintió siguiendo a Shin. Los coches de policía seguían entrando a toda prisa en la escena y solo un coche se detuvo por completo cuando los demás surgieron para comunicarlo por radio. Shin salió corriendo por la puerta y corrió hacia el coche de policía. El policía al ver esto inmediatamente abrió la puerta mientras ponía su mano en su arma y desabrochaba el pestillo en la parte posterior de la manija. Congelar villano. Capítulo 11. Escape. Congelar villano. Justo cuando salió del auto, Shin agarró su mano y sacó su arma de la funda antes de que pudiera hacerlo. Otro rasgo que Shin podía copiar no eran solo las peculiaridades sino también las habilidades, por ejemplo, la puntería de Yojo era algo que podía copiar. Estallido. Estallido. Tirando del arma hacia arriba, no dudó y apretó el gatillo cuando una bala atravesó la mandíbula del policía mientras atravesaba su cerebro. Casi un segundo después, Shin apuntó a su compañero y apretó el gatillo disparándole en el pecho. Me perdí el corazón. Shin rodó detrás de la parte delantera del auto. La puntería que copió era algo superior a la de un aficionado, sin embargo, en este momento en esta situación era suficiente. Oficial abajo, oficial abajo. ¿El villano ha matado a 2 oficiales? Estallido. El oficial detuvo su oración en el disparo, mirando por encima del automóvil, vio que el oficial Collins, que había recibido un disparo en el pecho, recibió un disparo nuevamente, pero esta vez en la cabeza. Respaldo, necesitamos respaldo. El miedo resonó en la voz agarrando aún más fuerte su ar. Estallido. Estallido. Los policías comenzaron a disparar hacia la cubierta de Shin queriendo tiempo ganar para que apareciera un héroe para ayudar. Shin golpeó 2 veces al policía ya que la herida que le provocó antes no lo mató por completo. Al girar la mirada vio a Davi, que comenzó a correr hacia el callejón donde había matado al Hiroshi original. Toda su atención está en mí, bien. Estallido. Estallido. Se disparó una gran cantidad de balas a Shin en un esfuerzo por frenarlo con la esperanza de que un héroe llegara aquí un tiempo. 72 balas. Los disparos se detuvieron cuando Shin había contado todos y cada uno. Un cartucho estándar de 9.1 contenía 18 balas y esto significaba que estaban recargando. Shin se puso de pie de un salto impulsándose hacia adelante con el viento a gran velocidad, llegando casi instantáneamente al coche de policía estacionado a la derecha. Estallido. 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 Shin voló hacia un lado del auto mientras disparaba 2 rondas al oficial que estaba más cerca de él. Después del segundo disparo analizó rápidamente que murió antes de saltar sobre el auto de la policía y dispararle al oficial que acababa de terminar de recargar justo en el medio cabeza. Sus ojos escanearon a su alrededor mientras se formaba un curso de acción en su mente que lo impulsaba a girar hacia el policía más cercano que estaba girando su cuerpo hacia él. Estallido. Altar el gatillo mientras saltaba del auto, le disparó al policía en el cuello. El policía cayó al suelo apretando el cuello mientras la sangre brotaba entre sus dedos. Cachondo. Su compañero gritó de angustia al ver caer a su amigo mientras la sangre brotaba de su cuello. Estallido. Estallido. Estallido.
Shin golpeó al policía afligido en el hombro mientras disparaba a través del auto y fallaba los otros dos disparos. El policía se agachó hacia la derecha del auto sosteniendo su hombro sangrante con una mano mientras sostenía su arma recargada con la otra. El aire se formó debajo de los pies de Shin empujándose hacia atrás, su cuerpo salió disparado hacia atrás a gran velocidad mientras el oficial estaba en su punto de mira. Estallido. Estallido. Aru. La oreja del policía fue rozada, pero antes de que su cerebro pudiera procesar toda la extensión de su dolor, una sensación caliente de metal presionó contra su cabeza. Estallido. Shin ya se había impulsado hacia adelante poniendo el cañón contra la cabeza del policía porque estaba cansado de fallar antes de que le volaran los sesos. ¿Qué ha hecho? Un hombre gritó cuando sus pies salieron disparados hacia adelante. Shin no miró hacia atrás después de matar al último policía y utilizó que pelearía con él en un callejón cercano. Al ver el reflejo en un espejo cercano roto vio a un hombre furioso vestido de rojo y amarillo con la fórmula K igual medio mv2, energía cinética igual medio masa. Velocidad 2. Pegado en su pecho. La fórmula de la energía cinética. Shin había leído innumerables libros de matemáticas y había memorizado muchas fórmulas matemáticas y al instante verlo lo grabó en su mente. Golpe cinético. El hombre gritó cuando Shin saltó en el aire mientras giraba su cuerpo, protegiéndose con cristales al cruzar su cuerpo con el brazo. Grieta. ¡Bam! Los cristales de Shin se rompieron cuando comenzó a torcer su cuerpo preparándose para una patada giratoria. Los ojos de Shin inmediatamente escanearon su entorno en busca de signos de que alguien lo estaba mirando y después de que pasó un milisegundo para confirmar que no había nadie a su alrededor, agarró la patada del hombre. Patada cinética. Grieta. El brazo de Shin se rompió en varios lugares, aunque no se inmutó porque se había sentido peor y solo soportó el dolor mientras usaba la otra mano para agarrar la garganta del héroe. What? Sana. Shin copió la peculiaridad del hombre antes de usar la corrupción, convirtiéndolo en cenizas. Cinético. Capaz de utilizar su propia energía cinética. Dejándose caer al suelo, lo único que quedó del hombre cinético era su ropa. Shin se curó a sí mismo mientras agarraba el disfraz y lo prendía fuego. Luego, al revisar su entorno una vez más, se aseguró de que nada estaba fuera de lugar, ya que memorizó todos los contenidos del callejón antes de continuar. Confirmando que nada estaba fuera de lugar, rápidamente salió corriendo del callejón, giró por un par de callejones y entró al parque para asegurarse de que no lo siguió solo para estar seguro antes de ir al edificio abandonado. Al llegar, vio a Davi descargando el yen sobre la mesa, al ver que Shin estaba a punto de ponerse de pie hasta que Shin le hizo un gesto para que se quedara. ¿Algún inconveniente? Sí, un compañero comenzó a seguirme y su combate marcial fue significativamente mayor que el mío, así que cuando estaba a punto de inmovilizarme, lo quemé vivo. Davi informó y Shin asintió. Supongo que no te seguí. Davi negó con la cabeza ante su respuesta, ya que estaba seguro de que nadie lo siguió. Me aseguré de cubrir mis huellas y comprobar constantemente si tenía cola. Davi respondió cuando Shin abrió mucho los ojos, se dio la vuelta y envió una ráfaga de viento detrás de él. Chocar. Auge. La ráfaga cortó el concreto, aunque no comprometió la integridad estructural del edificio y cuando el humo se disipó, un hombre extrañamente vestido con un bastón y un sombrero de copa se paró allí. Bueno, esa no es forma de saludar a alguien ahora, ¿verdad? El hombre puso una mano sobre su máscara mostrando una especie de jadeo. Davi. Shin dijo en un tono amenazador cuando Davi también se puso de pie. Al escuchar a Shin, se sintió extremadamente confundido porque estaba seguro de que no lo seguían. No te enojes con el joven con el que me topé con este edificio mientras paseaba por la ciudad. El hombre hizo girar su bastón mientras golpeaba el concreto que tenía una clara marca de corte. Esperaba algunos fugitivos al azar, pero en cambio encontré algo aún más interesante. El hombre extrañamente vestido los dijo. Oh, qué grosero de mi parte. Soy el señor Compres, es un placer. El señor Compres se quitó el sombrero mientras hacía una reverencia. Shin había en silencio sabiendo quién era este hombre y cuán letal era, literalmente podía convertir a las personas en canicas y eso puso a Shin nervioso. ¿No les parece un poco grosero no presentarse? El señor Compres inclinó la cabeza mientras se volvía a poner el sombrero de copa.
Shin rogó los hombros mientras se crujía el cuello mientras ajustaba la corbata alrededor de su cuello, agarró una silla cercana, se sentó y cruzó una pierna sobre la otra. No creas que es un poco grosero irrumpir en el lugar de residencia de alguien sin una invitación. Shin respondió, haciendo que el señor Compress sonriera bajo su máscara. Me disculpo porque eso fue muy grosero de mi parte. El señor Compress se inclinó una vez más. Sin embargo, como animador, originalmente quería traer un poco de luz a un fugitivo que pasaba, aunque no sabía de tus intenciones con el crimen y si te preguntas si soy un héroe, puedo asegurarte que estoy lejos de serlo. Eso. El señor Compress explicó y Davi se burló. ¿Qué eres un mago entonces? Davi habló sarcásticamente mientras ponía los ojos en blanco. Bueno, prefiero el entretenimiento, sin embargo, algunos me han llamado mago antes. El señor Compress se rió entre dientes mientras hacía desaparecer su bastón cuando apareció una pelota en su mano, aunque se aseguró de ocultarla con un movimiento leve de su mano. Luego, quitándose el sombrero de copa, metió la mano y lentamente sacó su bastón, girando su sombrero, lo apoyó en su cabeza antes de dejar su bastón. Bueno señor Compress, eso fue muy entretenido, ahora dígame lo que realmente quiere. Shin no estaba impresionado por las acciones del señor Compress y quería insistir más en su razonamiento. Shin no creía que nadie, excepto los vagabundos, vendrían a este lado de Musatazu, por eso sospechaba mucho de las acciones del señor Compress. Tendremos que movernos. Están equivocados, jóvenes villanos. No somos villanos. El señor Compress inclinó la cabeza ante las interrupciones de Shin. Entonces, ¿qué eres? El señor Compress se acercó un poco más y al hacerlo las manos de Davi se encendieron en llamas mirándolo para que no diera un paso más. Por favor, calma las llamas, no soy hostil. Puedo entender su reticencia ante mi repentina llegada, pero puedo asegurar que no pretendo hacer daño, realmente me disculpo nuevamente por entrometerme. El señor Compress agitó los brazos y retrocedió 2 pasos. Señor Compress, solo estamos tratando de ganarnos la vida sin convertirnos en villanos, por favor díganos lo que quiere. Girando su bastón en sus manos, sonrió bajo su máscara ante la pregunta de Shin. Solo tengo curiosidad, eso es todo, especialmente aún más ahora por tu respuesta a mi suposición. Bueno, hoy no obtendrás ninguna de las respuestas que tanto deseas. Hoy. El señor Compress enfatizó esa palabra y Shin sonrió. Shin se levantó y caminó hacia una mesa y comenzó a escribir un número, dándose la vuelta, caminó hacia el señor Compress, quien gentilmente tomó el papel y cuando Shin estaba tirando hacia atrás, se rascó la muñeca que no estaba cubierta por una tela. Su poder. Eres muy intrigante. El señor Compress lo felicitó y Shin solo sonrió. Señor Compress, hace muchas preguntas, ¿no es así? Al escuchar esto, el señor Compress se rió entre dientes. Bueno, lo hago cuando alguien tiene tantas respuestas interesantes. El señor Compress movió su mano mientras el pedazo de papel desaparecía con su juego de manos. Shin no quería usar la corrupción o la actualización todavía, así que decidió darle una oportunidad a este hombre dándole un número de un teléfono desechable que tenía. Llama a ese teléfono en una semana y nos encontraremos y charlaremos. Shin se dio la vuelta y volvió a su asiento y el señor Compress se bajó el sombrero. Señor Compress, antes de que se vaya, ¿puede decirme si realmente se topó con este lugar o si siguió a uno de nosotros? Cuando terminaron las palabras de Shin, el señor Compress levantó las manos y las sacudió de un lado a otro en señal de negación. Juro por mi bisabuelo que tropecé con este lugar, y mi abuelo era conocido como el ladrón sin igual si no lo supieras. El señor Compress se quedó con su historia mientras dejaba a Davi con los ojos muy abiertos. El renombrado ladrón que aterrorizó a Japón junto con All for One. Davi conocía a muchos villanos del pasado de las conferencias de su padre y el ladrón sin igual fue uno de los muchos que cursaron. Así que conoces a mi antepasado. Sí, fue un gran hombre que se enfrentó a un sistema corrupto. El señor Compress agarró su puño apasionadamente limpiando una lágrima imaginaria de su máscara con la otra. Señor Compress, fue un placer conocerlo y por favor comuníquese conmigo a la hora designada. Como no quería hablar más con él, esta era la forma en que Shin le decía cortésmente al señor Compress que se fuera y lo entendió. Muy bien, fue un placer conocerte. El señor Compress volvió a inclinarse antes de darse cuenta de la vuelta y salir del edificio.
Shin esperó un rato antes de usar su visión infrarroja para revisar su entorno hasta que estuvo seguro de que se había ido. Luego, inmediatamente se dirigió al dinero antes de convertirlo en canicas, yendo a los otros muebles, comenzó a convertir todo lo esencial en canicas. 1 hora después. Shin encerró la última parte de los muebles en canicas antes de ponerlas en una bolsa y arrojárselas a Davi. Estamos cambiando nuestra base de operaciones. Shin instruyó cuando Davi empezó a seguirlo. ¿A dónde vamos? Davi le preguntó a Shin, quien giró la cabeza. Para encontrar un lugar temporal adecuado para quedarse. Davi asintió con la cabeza y Shin volvió a girar la cabeza hacia adelante. Shin no sabía si era una coincidencia o un accidente, pero no importaba, estaban comprometidos, así que era mejor irse por si acaso. Caminando por un rato se encontraron con un lindo vecindario. Shin caminó hasta una casa con un solo auto en el estacionamiento. Golpear. Golpear. ¿Puedo ayudar? Un anciano abrió la puerta y Shin sonrió. Abuelo, soy yo, ¿no te acuerdas? El anciano mostró una expresión confundida. Abuelo. Niño, no tengo ningún gran CH. Shin se agarró la frente cuando sus ojos comenzaron a rodar hacia la parte posterior de su cabeza antes de caer al suelo. Al abrir la puerta, Shin entró y Davi lo siguió, cerrando la puerta detrás de ellos. Shin puso al hombre en el sofá antes de que se despertara. ¿Iro? El anciano preguntó confundido a Shin. Sí, somos nosotros, abuelo. Ren y yo necesitamos un lugar para dormir por un tiempo. ¿Te parece bien? El anciano mostró una sonrisa amable mientras asentía con la cabeza. Por supuesto, lo que sea por mis preciosos nietos. Aseguró el anciano mientras se ponía de pie. Me sobran algunos. Lo siento, abuelo, pero tengo que volver a la universidad, pero me pasaré más tarde, ¿está bien? Shin lo detuvo y el anciano asintió comprendiendo. Acuéstese con el viejo durante una semana, después de que hable con el señor Compress, decidiré a dónde iremos después. Shin le dijo a Davi, quien asintió con la cabeza. Shin tomó el paquete de canicas y volteó una silla acolchada, tallando un agujero en el fondo, metió todas las canicas en la silla antes de voltearla sobre sus patas. Si pasa algo, contáctame. Shin luego salió por la puerta dejando a Davi con su nuevo abuelo. Ren, todo lo que tengo es pastel de carne. ¿Te parece bien? Davi miró casualmente al anciano que asomaba la cabeza. Sí, eso está bien conmigo. Davi asintió mientras se sentaba en el sofá y encendía la televisión. Su conciencia se aclaró un poco ya que no fue su culpa que el mago extraño los encontrara, pero aún así lo puso nervioso. Hacer clic. Noticias de última hora: 6 policías han sido asesinados en un robo reciente a un escondite. El hombre cinético y su compañero Obsevi llegaron a la escena, sin embargo, están desaparecidos en este momento. Si alguien... ¿De verdad amas mis escamas? Por supuesto que amo tus escamas. Davi dejó el control remoto cuando apareció un drama de amor, aumentando su curiosidad. Empezó a relajarse ya que iba a disfrutar de esta semana libre. En un parque, el señor Compress estaba paseando por la acera mientras el papel giraba en sus manos. Al principio fue como dijo que todo lo que quería hacer era poner una sonrisa en la cara de algunos fugitivos ya que él también fue como ellos en algún momento. Sin embargo, esos dos, especialmente el del traje rasgado, lo intrigaron mucho. Desde que se enteró de su linaje, se puso una máscara y siguió los pasos de sus antepasados. Aunque su sangre siempre anhelaba los aplausos, por lo que no pudo destruir su parte de animador, de ahí el atuendo. Mini bolso, por favor, alguien. Una señora gritó cuando un hombre comenzó a correr hacia él con una mirada ansiosa en su rostro mientras agarraba el bolso con fuerza. Détenlo. La mujer le gritó al señor Compress al ver su atuendo, asumiendo que era un héroe. El hombre que pasó corriendo junto al señor Compress se detuvo cuando el bolso desapareció de su alcance de arrepentimiento. Quizás estás buscando esto. El señor Compress giró sus manos en el aire revelando el bolso que alguna vez sostuvo. Mi bolso. La mujer y el hombre gritaron al mismo tiempo. Saludos al villano y a la víctima, soy el señor Compress y quiero que vigilen de cerca. El señor Compress hizo una reverencia y luego se convirtió en el bolso en una canica. Dame mi bolso.
Las mujeres gritaron hasta que sintió un aura asesina que palideció su rostro. El matón de la derecha se dejó caer demasiado sabiendo muy bien lo que se necesitaba para acumular un aura como esa. Por favor, no interrumpas mi actuación. El señor Compre sacó otra canica y reveló una canica en una mano. Ahora. Juguemos un juego simple que me gusta llamar Switcheroo. Las reglas son simples. Una canica tiene una piedra mientras que la otra tiene el monedero, quien acierte se lleva el monedero. Ahora mira de cerca. La actitud de Mr. Compres dio un giro completo de centésimo octogésimo mientras lanzaba las canicas al aire. Sosteniendo su bastón, ambas canicas cayeron una sobre la otra apilándose en la punta de su bastón, inclinándolas un poco permitieron que ambas rodaran por la base de su bastón. Ajustándose el cuello, ambos cayeron dentro de su traje. Después de volver a colocarse el cuello, sacó su sombrero y tiró el contenido. 2 canicas cayeron del sombrero y agitó su mano en el aire sosteniendo cada canica en una mano. Mujeres primero. El señor Compres hizo un gesto a la mujer temblorosa. Por favor elija señora, no tengo todo el día. El señor Compres bromeó y la mujer se estremeció antes de señalar con el dedo su mano derecha. Al girarlo, lo abrió para revelar una canica azul, se produjo un destello de luz y reveló una roca de aspecto opaco. ¡Ay! Bueno, no todos podemos ganar, ¿verdad? El señor Compres se acercó a ella y le puso la roca en las manos mientras sacudía la cabeza con tristeza. Ahora joven señor, elija una mano. El señor Compres metió la mano en su manga y sacó otra canica, después de mezclarlas un poco se acercó al matón aterrorizado. Yo por favor perdóname. Los escalofríos del matón comenzaron a volverse incontrolables y el señor Compres comenzó a reírse. No te voy a matar, eso arruinaría el espectáculo. Ahora elige. El señor Compres sostuvo sus manos mostrándole que solo había esto. ¿Verdad? El señor Compres giró lentamente su mano y la abrió revelando una canica hasta que brilló una luz y se mostró el bolso. Bueno, ¿qué tal eso? El señor Compres le entregó el bolso al matón sorprendido y confundido. Gracias. Gracias. Soy Mr. Compres y eso es todo. El señor Compres les estrechó la mano a ambos y luego se inclinó. El matón vio el bolso y vio la calma del señor Compresa, y después de un poco de insistencia de su timidez, se levantó y corrió para salvar su vida. La mujer que había llamado todo este tiempo finalmente comenzó a mostrar algunas emociones al ver al matón huir, lo que la hizo despertar a la realidad. ¡Ey! Gritó la mujer, al ver que sería imposible atrapar al matón, su mirada se volvió hacia el señor Compres que se estaba recomponiendo. Oye, ¿qué estás haciendo? La mujer pisoteó enojada mientras señalaba al matón que desaparecía. Bueno, estoy limpiando después de mi show, ¿por qué tienes alguna queja sobre mi show? El señor Compres giró su sombrero de copa sobre su cabeza inclinándose un poco hacia adentro haciendo que la mujer retrocediera. Ese sí, lo hago. Oh, eso es genial. La crítica constructiva es lo que más aprecio, ya que me ayuda a mejorar como animador. Ahora, ¿cuál era el problema? El señor Compres asintió mientras un lápiz y un cuaderno aparecían de la nada. ¿Por qué lo dejaste escapar con mi bolso? La mujer no pudo contener su rabia y le gritó al señor Compres olvidando por completo su aura asesina anterior. Ah, entiendo, bueno, ya que ambos jugaron el juego, usted como el perdedor estaría enojado con los resultados. El señor Compres se enfadó un poco después de escuchar que ella era solo una mala perdedora. ¿What? Ese era mi bolso. Ya no. El señor Compres se encogió de hombros cuando se le formó una vena en la frente. ¿Cómo puede un héroe dejar ir a un villano como ese? Al escuchar la palabra héroe, toda la atmósfera del señor Compres comenzó a cambiar. Héroe. El desdén se escuchó claramente en su tono mientras murmuraba la palabra. No soy un héroe. El señor Compres hizo desaparecer la libreta y el lápiz mientras se ajustaba los guantes. ¿Qué? Entonces, ¿qué eres un villano? La mujer gritó, agarrándose a su ropa. Sí. Entonces, ¿y qué? La mujer estaba a punto de iniciar una tangente hasta que su respuesta se produjo en su mente. Soy un villano. Señor Compres pronunció en un tono grave y mortal. Tú. ¿Alguien te ha dicho alguna vez lo desagradecido que eres? Intentó retroceder, pero el señor Compres se acercó y le puso un dedo en la frente.
No disfruto de la compañía de los malos perdedores, y tengo el truco perfecto para gente como tú. El señor Compres sonrió maliciosamente bajo la máscara. La mujer se llenó de miedo mientras su figura se hacía más y más grande hasta que todo se llenó en un filtro azul. La mujer trató de moverse pero fue inútil y al cabo de un rato se dio cuenta de que el hombre no se hacía más grande sino que ella se hacía más pequeña. Piensa en tus modales por un rato, ¿de acuerdo? El señor Compres la arrojó a un arbusto cercano para su horror y gritos silenciosos. Eso realmente arruinó mi estado de ánimo hoy. El señor Compres negó con la cabeza mientras continuaba su camino cuando el papel apareció una vez más en sus manos. Es por eso que dejé de ser un animador de tiempo completo, la gente es tan malagradecida. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo video, chao.